Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El proceso de dolarización de facto que ha vivido Venezuela ha sido considerado una válvula de escape que, entre otros factores, ha estimulado la situación económica en el país. Sin embargo, trabajos de investigación como Venezuela en Cifras, un proyecto de un mundo sin mordaza, evidencian que a pesar de los cambios de tendencia en el desempeño económico, tras 8 años continuos de contracción, la gran mayoría de los ciudadanos sigue enfrentando una precaria situación y haciendo frente a graves fallas en los servicios públicos, como expone Diego Ponce de León, coordinador legal de la organización. Que hay una violación sistemática, generalizada y continuada de los derechos, no solamente los derechos vinculados a los regímenes de vida y subsistencia y el ambiente de subsistencia, sino los derechos civiles y políticos en los procesos electorales, a los derechos sobre la libertad de asociación, de libertad de expresión, a los derechos migratorios, entre otros, que hacen que el ambiente dentro del país pues se agrave cada vez más. En tanto, la economista Litzay Guerrero destaca que si bien se ha registrado una desaceleración en el incremento de los precios, los problemas estructurales siguen sin ser solventados. El problema de la inflación no se ha resuelto, solo que esa magnitud en la que crecen los precios de bienes y servicios a nivel de todo lo, de tanto de la canasta básica como de la canasta familiar, lamentablemente se mantiene. Sin precisar cifras, el presidente Nicolás Maduro aseguró el mes pasado que la economía creció por encima de 2 dígitos, pero de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el primer trimestre del 2022, el crecimiento fue de 7,8%, fundamentalmente debido al aumento de la producción petrolera respecto al mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En los pasillos de la Cumbre de las Américas resuenan las voces de los migrantes. Mareos, gente maya, que me meten cosas, que ande con ellos. Testimonios como el del guatemalteco Edwin David Pérez, quien cruzó la frontera sur estadounidense de manera irregular en busca de refugio, son un recordatorio de las causas fundamentales de la migración. Pero como yo no quise, me están amenazando de muerte. Por eso venimos con mi familia, porque nos quieren matar a todos. Para hacer frente a las raíces del masivo reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado de las Américas. Hemos estado teniendo conversaciones ya por muchos meses con todos los países para llegar a un acuerdo de proteger a los inmigrantes y tener una guía de poder tener inmigración que sea segura, que sea ordenada, legal, pero también humanitaria. Y una de las cosas que hemos escuchado de los otros países es que van a necesitar apoyo económico, recursos. Explicó a La Voz de América Debbie Murcaso Powell, consejera especial de la administración Biden para la Cumbre de las Américas. La funcionaria resaltó otras estrategias que harán parte de la Declaración de Migración de Los Ángeles, que será firmada al cierre del encuentro. Estamos discutiendo es cómo dar acceso a estos recursos a estos países. El Banco de Desarrollo va a ser parte de estas conversaciones y yo pienso que por eso están viniendo la mayoría de los países para poder llegar a un acuerdo. Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente americano, para algunos activistas como Oscar Galindo de la organización Un Día Sin Inmigrantes, es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos. Déjenos luchar aquí una reforma migratoria para poder conseguir derechos para ellos, para que puedan venir de una manera correcta, no arriesgando su vida en el río, en el desierto. Necesitamos luchar aquí primero para poder conseguir derechos para ellos después. Celia Mendoza, Voz de América, Los Ángeles, California. La recuperación económica luego de la pandemia. En este sentido, este martes comienza un foro de CEOs o líderes empresariales de América Latina y Estados Unidos para integrar el poder del sector privado con miras a impulsar soluciones prácticas e innovadoras para el futuro. Otro encuentro que llama la atención es la Cumbre de los Jóvenes de las Américas, en la que un grupo de jóvenes va a tener la oportunidad de expresar sus inquietudes a los respectivos gobiernos, representantes del sector privado y de la sociedad civil, con el fin de lograr compromisos firmes para el desarrollo de la juventud y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Mientras tanto, siguen llegando a Los Ángeles las delegaciones oficiales de los presidentes invitados. Hoy se espera que arriben Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Canadá. En cuanto a la agenda de temas, uno de los que más llama el interés es el de la migración regional y la corresponsabilidad de todos los países, tanto receptores como emisores, para enfrentar el fenómeno. También se espera de estos encuentros lograr una declaración de compromisos, la cual vendrá acompañada de recursos adicionales para los países más impactados. El anuncio específico de los fondos lo hará la administración Biden durante el transcurso de la semana. Otros temas que se van a abordar son iniciativas para mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, además de propuestas para reactivar las economías de la región fuertemente golpeadas por la pandemia. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. WorkSite Labs es una empresa estadounidense que procura que los laboratorios clínicos sean más accesibles, como ha sucedido al menos en 20 lugares diferentes de Estados Unidos. Esta es la cárcel más concurrida de los Estados Unidos. En el condado de Los Ángeles tenían el mismo problema que todos los demás. Necesitaban saber en cuestión de horas, no días, si alguien era COVID positivo o negativo. Y la única forma de hacerlo era poniendo un laboratorio en el estacionamiento de la cárcel. Sitios que en otras circunstancias no podrían acceder a rápidos resultados médicos. Un escenario similar al que vive Ucrania, que pasa por una fuerte y clara crisis humanitaria. Aunque nos enfocamos en pruebas de COVID, este equipo se puede usar para la mayoría de las pruebas comunes, como análisis de sangre, para ver el grupo sanguíneo de las personas. También se puede usar para ver qué tipo de infección tienen. Se pueden detectar infecciones del tracto urinario u otras, y puede usarse para diagnósticos más genéricos. Su punto de conexión entre Estados Unidos y Ucrania es The Gorta Group, una organización caritativa inglesa. Los usaremos en el oeste del país, principalmente para el aumento masivo de la población, que se ha movido del este al oeste. Y luego, quizá lo más importante, la cantidad de destrucción que ha tenido lugar en instalaciones del sector salud del país. Los planes de la compañía, según anuncian, es el envío de más unidades móviles a Ucrania, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las facilidades sanitarias en dicho país están a punto de colapsar. Laura Sepúlveda, Voz de América. El Senado estadounidense reinicia actividades en Washington, D.C. luego de un receso de 10 días y algunos senadores se muestran optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para establecer un mayor control de las armas. Las medidas, en cualquier caso, no incluirían la prohibición de las armas de asalto, pese a las reiteradas peticiones del presidente Joe Biden. Por el contrario, las negociaciones bipartidistas del Senado se centran en mejorar la seguridad escolar y aplicar leyes preventivas que permitan a la policía retirar las armas de personas consideradas un peligro para la seguridad civil. El paquete del control de las armas que podría aprobarse en el Senado no sería revolucionario, pero significaría un avance y los legisladores confían en que prevendría tiroteos masivos como los que ha enfrentado la nación en las últimas semanas. La propuesta, que supone un punto de encuentro entre republicanos y demócratas, incluiría inversión en salud mental, seguridad escolar y cambios modestos en las leyes de armas. Pese a que el Partido Demócrata tiene la mayoría, las reglas del Senado requieren el apoyo de al menos 10 republicanos para que se apruebe una legislación. Y este es el principal obstáculo que encuentran los demócratas a la hora de legislar sobre el control de las armas, y es que cabe recordar que este es un asunto que divide profundamente a la política estadounidense. En tanto, más de un centenar de estudiantes se congregaron frente al Capitolio estadounidense exigiendo un cambio, y organizaciones como Students Demand Action, los estudiantes demandan acción en español, fueron los encargados de coordinar esta manifestación multitudinaria. Yade Osadolor, miembro de la Junta Directiva, se dirigió al Congreso. No pueden ignorar a los estudiantes detrás de nosotros. Los estudiantes voluntarios están usando chalecos antibalas en el Capitolio para subrayar esta urgente y única crisis estadounidense y exigir al Senado que haga su trabajo y salve nuestras vidas. Mañana miércoles será el turno de la Cámara de Representantes, donde sobrevivientes de la masacre en una escuela elemental de Uvalde, en Texas, que acabó con la muerte de 19 niños y 2 maestras, y las víctimas que también sobrevivieron al tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, que dejó un saldo de 10 fallecidos, todos de origen afroamericano, comparecerán ante el Comité de Reforma y Supervisión para exponer sus traumáticas experiencias, víctimas de un problema nacional, la violencia armada.
Los testigos incluirán a la estudiante de 11 años, Mia Cerrillo, que vivió personalmente en la matanza de Texas y en cuyo relato cuenta cómo tuvo que hacerse la muerta, cubriéndose con la sangre de su amiga a fin de pasar desapercibida entre los cuerpos de sus compañeros que yacían en el piso. La representante demócrata Caroline Maloney y presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, principal comité de investigación de la Cámara, aseguró que la audiencia examinará el terrible impacto de la violencia armada y la urgente necesidad de controlar las armas utilizadas para perpetrar estos crímenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sobrevivió un voto de censura promovido por su propio partido, con miembros del Partido Conservador votando por mantenerlo en el cargo por un margen estrecho. Graham Brady, un parlamentario conservador, anunció la votación el lunes y dijo que se inició el domingo cuando un 15% de los legisladores conservadores de la Cámara de los Comunes enviaron cartas a un comité del Partido Conservador manifestando su oposición a la continuidad de su líder. El mandatario británico superó el desafío a su liderazgo con 211 votos de 180 necesarios para ganar. En tanto, 148 diputados conservadores votaron en su contra. La votación podría haber forzado su renuncia después de que el primer ministro se viera envuelto en el escándalo conocido como el nombre Partygate, cuando auspició y participó de fiestas en diversas sedes del gobierno británico durante la pandemia del COVID-19. Johnson, de 57 años, requería una mayoría simple para sobrevivir. El Partido Conservador tiene 359 escaños en el Parlamento del Reino Unido, lo que significa que necesitó el apoyo de 180 parlamentarios para permanecer en el cargo. Observadores dicen que aún podría ser presionado en un futuro cercano para que renuncie. Si bien el gobierno ha recibido elogios en el país y en el extranjero por su apoyo a Ucrania, el escándalo del Partygate y la creciente preocupación por el costo de vida han eclipsado el reciente cargo de primer ministro de Johnson. La moción de censura se produce después de meses de presión sobre el liderazgo del primer ministro y esta es la primera votación de este tipo desde que Johnson se convirtió en primer ministro en julio de 2019. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Han pasado 10 meses desde que Pedro Castillo tomó posesión de la presidencia de Perú. Sin embargo, los niveles de aceptación a su gestión siguen siendo bajos, como se demuestra en una encuesta realizada por la empresa de estudios de mercado y opinión CPI, en la que destaca que más del 70% de los peruanos desaprueban el desempeño presidencial. Las cifras resultan más preocupantes para el gobierno peruano al desglosar este estudio por regiones, ya que la encuesta demuestra que la desaprobación a la gestión del presidente Castillo en Lima es superior al 85%. Incluso la tercera parte de los encuestados consideran que el actual mandatario peruano es el personaje de la política nacional que más daño le hace al país. Omar Castro, gerente general de CPI, destacó el inconformismo de los jóvenes ante la gestión del actual presidente del Perú. Quisiera poner el foco en el primer dato, ¿no? La creciente desaprobación, en realidad cada vez más creciente, entre los jóvenes de 18 a 24 años, ¿no? Un 79.2% de los jóvenes entre 18 y 24 años desaprueba la gestión del presidente Castillo y solo un 14.8% la aprueba. Este dato es importante. Casi la mitad de los encuestados argumentan su desaprobación a la gestión presidencial por la falta de capacidad de gobernar mostrada por el actual mandatario, y más del 10% de las personas a las que se les preguntó aseguran que las medidas adoptadas por el presidente Castillo han afectado la economía y han incrementado la pobreza en esta nación suramericana. Durante estos 10 meses de gestión presidencial, las encuestas han mostrado el ascenso del índice de desaprobación en más de 23 puntos porcentuales y algunos peruanos resaltan las acusaciones de corrupción que salpican al gobierno, el incumplimiento de las promesas hechas en campaña y la fuerte oposición en el Congreso como las principales razones para esta crisis política. José Pedro Castillo Torrenes, de 52 años de edad, es un docente de ciencias y líder social proveniente de una familia campesina y logró ganar las elecciones presidenciales en 2021. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Fuerzas ucranianas y rusas se enfrentan en intensos combates en las calles de la ciudad oriental de Severodonetsk, mientras el presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas también tenían la intención de capturar la ciudad clave del sureste de Zaporizhia. La situación en Severodonetsk estaba cambiando de hora en hora, dijo el jefe de la administración de la ciudad, Oleksandr Striuk, y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que las fuerzas ucranianas tenían todas las posibilidades de lograr el control de la ciudad.
Por su parte, el gobernador regional de Luhansk, Sergei Haidal, sugirió que Ucrania había perdido terreno y añadió: nuestros defensores lograron emprender un contraataque durante cierto tiempo, liberaron casi la mitad de la ciudad, pero ahora la situación ha vuelto a empeorar un poco para nosotros, advirtió. Tanto Rusia como Ucrania afirman haber infligido enormes bajas entre sí. El presidente Zelensky dijo en conferencia de prensa que las tropas rusas tienen la intención de capturar Zaporizhia en el sureste para permitirles avanzar más cerca del centro del país. La ciudad es un centro industrial con una población que antes de la guerra era de más de 700.000 personas. En tanto, la compañía de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, dijo hoy a través de su cuenta en Telegram que una misión propuesta por el organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la planta de energía nuclear de Zaporizhia no es bienvenida y solo servirá para legitimar la ocupación rusa. El jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo por su parte que la agencia está desarrollando las modalidades para enviar una misión internacional de expertos a la planta de energía nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia y según lo solicitado por Ucrania. Esta misión va a tener lugar tarde o temprano y mejor cuanto antes. Seamos claros en esto. El regulador ucraniano nos ha informado que han perdido el control del material nuclear. Las autoridades ucranianas dijeron la semana pasada que su cadena de suministro se ha interrumpido, que no se están llevando a cabo actividades de salvaguardia y que todavía la gente duda si deberíamos volver a la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Grossi destacó que de los 7 pilares de la seguridad que enumeró al principio de la invasión, casi todos han sido violados y reiteró que esta visita se realizará a pesar de todo. Mientras, Rusia comenzó a entregar los cuerpos de los combatientes ucranianos asesinados en la acería de Azovstal, la planta similar a una fortaleza en la ciudad destruida de Mariupol, donde su último recurso se convirtió en un símbolo de resistencia contra la invasión de Moscú. Docenas de los muertos sacados de las ruinas, ahora ocupadas por los rusos, han sido trasladados a la capital de Ucrania, Kiev, donde se están realizando pruebas de ADN para identificar los restos. Yoconda Tapia, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.